Buenas tardes para todos. Hello. How is everything going? Hello, teacher. Hello, how are you? Hi, Liliana. Hello, Fabiola. Fine, thank you. How are you? Fine, good. Bueno, we are going to start our class today. Hi, Jesus. Hello, everybody. Bueno, entonces, hoy vamos a finalizar con los gerundios y los infinitivos, con el uso que tienen ambos. Y that's great, Angie. Y bueno, ustedes me dirán al final si más adelante necesitaremos repasarlos. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos. Bueno, entonces recordemos que los gerundios o hay algunos verbos que deben ser seguidos por gerundios, mientras que hay otros que tienen que estar seguidos por infinitivos. Sin embargo, hay otros que pueden tener ambas formas. Pueden tener gerundio o pueden tener infinitivo. Vamos a ver entonces. Entonces tenemos tres formas. Infinitivo, to play. Bare infinitive, el infinitivo sin el to. Y el gerundio, el que termina en ing. Let's remember that we have a gerund when we have a verb that ends in ing. For example, smoking, playing, and reading. Smoking is not good for our health. He enjoys playing the violin. They are interested in reading tabloids. We often use this to describe activities such as shopping, fishing, skiing, swimming, and camping. When we use the verb go, followed by any activity, if that activity is a verb, it needs to end in ing. Por ejemplo, el verbo go siempre debe ir seguido, si va seguido de un verbo, ese verbo debe estar en gerundio, debe tener ing. Where did you use to go camping when you were a kid? ¿A dónde solías ir? Where did you used to go? Camping, cuando eras un niño, when you were a kid. Ya me van a Entonces, si el verbo go va seguido de un verbo, debe tener gerundio, debe finalizar por ing. Good. Cuando vamos a formar frases negativas, el verbo que está en gerundio debe tener not antes. Entonces, por ejemplo, no hablar inglés bien es mi problema más grande. Not speaking English well is my biggest problem. No hablar, not speaking. No decir la verdad es tu gran problema. Not telling the truth is a big problem for you. Entonces, no hablar. Recordemos que cuando un verbo termina en ing, muchas veces es el sujeto de la oración. Ya vamos a ver eso. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, algunos verbos que solamente pueden tomar gerundio. Solamente pueden tomar esa forma. Adore, avoid, can't stand. Bueno, ustedes ya los conocen. Y recordemos que mind significa importar o no importar.
Y give up significa dejar o darse por vencido. Can't stand, el que tenemos por aquí, means no soportar algo. No puedo soportar. I can't stand. Y bueno, y los demás. Entonces, si estos verbos, si cualquiera de estos verbos tiene un verbo después, debe ir seguido de un gerund. Bueno, aquí no se ve. No importa de qué tiempo estemos hablando, si estamos hablando en presente, en pasado o en futuro, siempre, si estamos hablando de un verbo que tiene esas características, debe ir seguido por otro en ing. Entonces, si estoy hablando en pasado, ese verbo en pasado debe tener ing. En futuro, igual. Entonces, les recuerdo las conjugaciones en presente. Aquí tenemos la tabla. Un ejemplo con el verbo play. Si estoy hablando entonces de un infinitive, debo decir to play, to be playing, to have played, to have been playing y playing, having played. Ya vamos a practicar. Bueno, entonces, el to se utiliza para expresar un propósito. To express purpose. For example, you should take a few days off to recover. Tú deberías tomar unos días libres para recuperarte. Ese to, en este caso entonces, ¿en serio, Liliana? Sí, toda la semana, claro. Pero de todos modos están en la página por si las quieres volver a ver. Bueno, entonces en este caso el to recover, este to significa para. Estoy expresando un propósito. Tú deberías tomar unos pocos días para recuperarte. To recover. Tú podrías ir a la playa para descansar. You could go to the beach to have a rest, to rest, para descansar, to rest. It is also used, you already know, after certain verbs, agree, appear, decide, expect, hope, any others. He agreed to meet us tonight. Por ejemplo, como estamos utilizando el verbo agree, debe ir seguido de un infinitivo. Él acordó, él estuvo de acuerdo en vernos esta noche. To meet us tonight. Y si utilizamos cualquiera de los otros que tenemos en paréntesis, también debemos utilizar un infinitivo. Por ejemplo, el verbo hope, el verbo esperar. Yo espero verte hoy. I hope to see you today or tonight. Espero verte hoy. Y después de ciertos adjetivos. I am happy or I am sorry, I am glad, cualquier verbo, cualquier adjetivo. I was sorry to hear about your accident. Yo lo sentía mucho, yo estaba sorry de oír sobre tu accidente. Yo estaba feliz de verte. I was happy to see you. O cuando nos presentamos en inglés, que decimos nice, super, nice to meet you. Entonces, después de nice o después de cualquier adjetivo, debe haber un infinitivo. Yo estoy triste de verte de esa manera. I am sad to see you like that. After I would like, I would love, I would prefer, we also use infinitive. Me gustaría hacer algo. I would like to do anything, whatever. I would love to go to the beach. I would prefer to stay here. Preferiría quedarme aquí. Entonces, después de would like, would love or would prefer, utilizamos to. Por ejemplo, I'd love to visit China.
Me encantaría visitar China. It is also used after certain nouns. It is such a pleasure to be with you. Es un placer estar contigo. After two or enough constructions. Después de demasiado o suficiente, two or enough. It's too early to leave the party. Está muy temprano, too early, para dejar la fiesta. He is rich enough to afford a Porsche. Él es lo suficientemente rico para comprarse o para permitirse comprar ese tipo de carro. Está muy tarde para empezar. It is too late to begin, or it is too late to start. With it plus be plus adjective or a noun or pronoun, for example, it was kind of her to say that. Cuando decimos, por ejemplo, es un gesto muy bonito de alguien hacer algo. Este verbo, ay, no sé cómo quitar esto. Bueno. Es muy lindo de ti. It was kind of you. Fue muy bonito de ti. En este caso de ella. It was kind of her to say that. Fue muy lindo de ella decir eso. Es muy tierno en los niños o es muy tierno de los niños. Fue muy tierno. It was cute of them. Es un gesto muy bonito de ti. O en pasado, it was cute of them. Y un verbo en infinitivo. Fue muy bonito, fue muy amable de parte de ella decir eso. To say that. It was kind of her. With so plus an adjective plus as. O as, adjective as. Would you be so kind as to pass the sauce? ¿Serías tan amable de pasarme la sal? With only to express unsatisfactory results. Con only para expresar resultados insatisfactorios. He won in the lottery only to lose at the casino. Él ganó la lotería solamente para perder el dinero, para perder en el casino. De nuevo, entonces el to significa para. After be plus the first, second, third o lo que sea. Ella fue la primera, ella fue la última, ellos fueron los siguientes en hacer algo. Ella fue la primera en felicitarlo. She was the first to congratulate him. Ella fue la última en llegar. She was the last to arrive. Ella fue la siguiente en participar. She was the next. She was the next to participate. In the expression for plus noun or pronoun and infinitive, for John to lend you his car was very unusual. Fue muy difícil para John prestarte su carro. La estructura es muy parecida a la del español. Es difícil para mí hablar portugués. It is difficult for me to speak Portuguese. In expressions such as to tell you the truth, to begin with, to be honest. Por ejemplo, to be honest, I didn't know how to react. Para ser honesto, to be honest, no sabía cómo reaccionar. Para decirte la verdad, a decir verdad, to tell you the truth, o para empezar con to begin with. Entonces, muchas veces, para decir para en inglés, no decimos for, sino que decimos to.
si ese to va seguido de un verbo. Y si decidimos utilizar for, como for es una preposición, debe ir seguido de un gerundio, pero bueno, dejémoslo ahí. If two infinitives are joined by and or, the two of the second infinitive can be omitted. Si dos infinitivos están juntos o están juntados, joined, por i o, el to del segundo infinitivo puede ser omitido. Entonces decimos, preferiría ir, I'd prefer to go. Wait. I'd prefer to go to a disco and dance or talk to my friends. Yo preferiría ir a la disco y bailar. Miramos que aquí, a pesar de que tenga otro verbo, no vuelvo a decir bailar. No vuelvo a decir to dance, bailar, sino que simplemente digo dance. I prefer to go and dance or talk. El verbo talk tampoco tiene to. Entonces no es necesario repetirlo. A mí me gustaría quedarme en casa y ver televisión. Entonces digo, I would like to stay at home and watch TV. Ese watch TV no tiene to, simplemente decimos watch TV. I would like to stay at home and watch TV. El to no es necesario repetirlo. Y habíamos visto entonces hace algunas clases que en algunas ocasiones el to no es necesario. Y habíamos dicho también que cuando tenemos un modal verb, un verbo modal como can, could, may, might, must, cualquiera de los que habíamos trabajado antes, no es necesario agregarle to al verbo, a pesar de que esté en infinitivo. Él puede bailar, fácil, he can dance. He can go if he wants to. Él puede ir si quiere, he can go if he wants to. Entonces digo, he can go y no, he can to go. Very easy. Y si decidimos utilizar otro verbo modal diferente como el debe ir, digo entonces he must go and not he must to go. After, had better, la expresión que vimos hace cerca de un mes. Más me vale que o debería. Después de had better, hay un verb infinitive, es decir, que hay un verbo que no tiene to. Yo más me vale que, had better. Would rather, que significa más bien o yo preferiría. Yo preferiría ir a la fiesta que quedarme en casa. I would rather go to the party to stay at home. I would sooner. And here we have an example. You'd better go to bed. Más te vale que vayas a la cama. Tú debes ir a la cama. Recordemos que el had better lo utilizamos para una recomendación que es muy fuerte. Es casi una obligación. After make, let, see, hear, or feel in the active voice. Entonces tenemos hacer, permitir, ver, oír, sentir. Y después de este tipo de verbos, que son los verbos de percepción, también hay un verb infinitive. Hay un verbo que no tiene to. Entonces, por ejemplo, ella hizo que el bebé se comiera toda su sopa. Ella hizo al bebé comer toda su sopa. She made the baby eat. Y no to eat. She made the baby eat all his soup. I gave you another example that day. I said, he made me laugh.
or he made me be happy. Él me hizo estar feliz. Mi jefe me dejó ir. My boss let me go y no let me to go. Yo vi que alguien llegó. I saw somebody came. Vi que alguien llegó y no to come. Bueno, no nos confundamos con el pasivo. Ahora, el ing habíamos dicho que si tenemos un verbo que es el sujeto de la oración o el objeto de la oración, es decir, que su función no es un verbo, no es ser un verbo dentro de la frase, entonces ese verbo debe tener ing. Por ejemplo, smoking is harmful. Fumar es dañino. Aquí smoking no es un verbo como tal. Smoking es el sujeto de la oración. El verbo es. Fumar es peligroso, es dañino. Smoking is harmful. Entonces, el sujeto es smoking, por eso tiene la terminación ing. Después de ciertos verbos, que son, cuando vemos un verbo que se refiere a nuestras preferencias, me gusta, no me gusta, odio, prefiero, disfruto, esos verbos deben estar seguidos usualmente de un gerundio, aunque si utilizo un infinitivo para estos verbos de preferencia, el mensaje sería el mismo y no habría diferencia en cuanto al mensaje que quiera transmitir. Entonces, puedo decir sea I like swimming or I like to swim. Pero usualmente va seguido de gerundio, a pesar de que también puedo utilizar infinitivo con esos verbos, con los verbos de preferencia. Pero tenemos otros verbos, aquí los tenemos, admit, anticipate, escape, discuss. Con estos verbos solamente puedo utilizar ing, a diferencia de los verbos de preferencia. Si estoy hablando de una preferencia, utilizo gerund or infinitive. Both are correct. Pero si estoy utilizando estos otros verbos, consider, discuss, escape, forgive, esos verbos siempre deben ir seguidos de un gerund. Por ejemplo, ellos han pospuesto moverse de casa hasta la próxima semana. They have postponed moving house till next week. Entonces, como estamos utilizando el verbo postpone, utilizamos un verbo, el verbo que le sigue en gerundio, moving. After the expressions, después de las expresiones, I am busy, it is not use, que significa no vale la pena, no tiene sentido. It's not good, es bueno o no es bueno. It's worth, vale la pena, it's worth, o no vale la pena, it's not worth. What's the use of? ¿Qué sentido tiene? What's the use of? La expresión can't help, que significa no puedo evitarlo. Por ejemplo, los fumadores dirían, no puedo evitar fumar. I can't help smoking. There's no point in, no hay punto en, no tiene sentido hacer algo. Además de, in addition to, as well as, que significa así como también. Have trouble, have a hard, difficult time. Una de las dos, have a hard or have a difficult time. Es tener mucha dificultad para hacer algo. Entonces tenemos algunos ejemplos. No tiene sentido pelear. There is no point in arguing. ¿Qué sentido tiene llorar? What's the use of crying? Fue tu culpa. It was your fault. Y lo mismo sucede con todas las expresiones. Entonces,
Si quiero decir, por ejemplo, además de aprender inglés, estoy aprendiendo francés. I am learning French. Además de aprender, estoy aprendiendo francés. Y cualquier otro, no vale la pena. It's not worth keeping trying. No vale la pena seguir intentando. It's not worth keeping trying. Y así, si quiero utilizar cualquiera de las otras expresiones, por ejemplo, I am busy, estoy ocupado estudiando. I am busy studying, que así también decimos en español, estudiando. Muy bien. Después de preposiciones, como con, por, para, sin, desde. He became rich, él se volvió rico, trabajando, by working, trabajando duro y sin prestarle a nadie, sin tomar prestado de nadie. And without borrowing from anyone. Tenemos entonces las preposiciones by y without. Y como estoy utilizando una preposición, debo utilizar un verbo que tiene ing. Y después de look forward to, que les había dicho que significa tener muchas ganas de algo, estar loco por algo. Get used to or be used to, acostumbrarse a, get used to, or being used to, estar acostumbrado a algo. Object to y admit to. I object to being told what to do with my life. Me rehuso a que me digan, to being told, a que me digan qué hacer con mi vida. So again, after these expressions, we use gerund. Hay gerundios e infinitivos que cuando los utilizamos, el significado de la frase cambia o mi mensaje cambia. Entonces, les decía ahorita que con los verbos de preferencia podemos utilizar cualquiera de los dos, gerund o infinitive, y no pasa nada. El mensaje sigue siendo el mismo. I hate going to school or I hate to go to school. Ambos mensajes son el mismo. El significado no cambia. Pero en algunas ocasiones it does change. En algunas ocasiones sí cambia. Vamos a ver entonces cuándo. Tenemos los verbos remember, especialmente con estos verbos. Remember, recordar, stop. Regret, que significa arrepentirse de algo. Forget y try. Si utilizo remember con el gerund, estoy recalling, estoy recordando algo del pasado. Entonces, por ejemplo, I remember meeting my first love. Entonces, este meeting, que significa conocer, yo recuerdo conocer mi primer amor, puede significar entonces meeting, conocer o haber conocido. Yo recuerdo conocer mi primer amor o yo recuerdo haber conocido mi primer amor. Ese meeting, entonces, tiene una connotación pasada. Recuerdo conocer o recuerdo haber conocido mi primer amor. Es un recuerdo. I remember giving my first presentations in summer.
Recuerdo haber dado o dar. Recuerdo haber dado mis primeras presentaciones en el verano. De nuevo, I am recalling. I remember winning the Little Miss University. Recuerdo ganar o recuerdo haber ganado el pequeño Miss University. I remember making sand castles. Recuerdo hacer o recuerdo haber hecho castillos de arena. Y si estamos utilizando frases negativas, entonces debemos agregar not al verbo. Entonces, si dijéramos, por ejemplo, yo recuerdo no haber hecho sandcastles, entonces diríamos, I remember not making sandcastles. We need to add not. I remember not locking a door in my house. Recuerdo no haber no haber bloqueado o echado seguro a la puerta de mi casa, a la puerta en mi casa. I remember losing my favorite watch in the river. Recuerdo perder o recuerdo haber perdido mi reloj favorito en el río. So this one is a structure, not, remember, plus a verb, using ing. Entonces estoy recordando algo que sucedió en el pasado. Bueno, aquí tenemos entonces varias acciones. Yo fui a la escuela. Yo conocí a mi futura esposa. Yo peleé en la guerra, en la World War II. Y vine, I came back, yo volví from World War II. Entonces, si yo quisiera decir, recuerdo ir a la escuela, entonces diríamos, I remember going to school. Recuerdo haber ido a la escuela. Recuerdo conocer a mi futura esposa. I remember meeting my future wife. Recuerdo haber peleado. I remember fighting. Recuerdo haber vuelto. I remember coming. Entonces, si mi mensaje es haber vuelto, puedo decir coming o puedo decir having come. Recuerdo haberme casado. I remember getting married. I remember entering university. Recuerdo haber entrado a la universidad. Entonces, siempre que veamos remember plus gerund, estoy hablando de un recuerdo. Ahora, si estoy hablando de remember más infinitivo, es decir que a partir de ahora ya no estoy hablando en pasado, sino que es decir que a partir de ahora debo recordar hacer algo. Ya mi mensaje entonces no es haber hecho algo, sino debo hacer algo. Por ejemplo, debo recordar bloquear la puerta. I need to remember to lock the door. Entonces ya no digo locking, sino que digo lock. Necesito tomar mi medicina. No puedo olvidarlo, debo recordarlo. I need to take my medicine. I need to pay my bills. Necesito o debo recordar pagar mis facturas. I need to visit my grandchildren. Necesito visitar mis grandchildren, mis nietos. Bueno, entonces tenemos to buy a present for my wife. Comprar un regalo para mi esposa. Entonces, yo recuerdo que debo comprar, yo debo recordar comprar un regalo para mi esposa. I need to remember
to buy and not buying. I need to remember to buy a present for my wife. I need to remember to visit my grandchildren. Necesito recordar visitar to visit mis nietos. Necesito o debo recordar pagar mis facturas. I must remember to pay my bills. I must remember to make some calls. I must remember to take my medicine. Entonces son cosas que debo recordar ahora. Bueno, entonces tenemos los sujetos, la acción con remember en presente. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Recuerdo o recuerda, remembers, recuerdo a quién quería ver. I remember who I wanted to see. I remember what they say. Recuerdo lo que ellos dijeron. We remember, nosotros recordamos. We remember where we went last night. Recordamos a dónde fuimos anoche. Y así, podemos utilizar entonces un WH clause, a quién, lo que, a dónde, cuándo y el por qué. She remembers why he told us to do that. Ella se acuerda porque él nos dijo que hiciéramos eso. He told us to do that. Bueno, entonces aquí tenemos algunas oraciones. Algunas entonces se refieren a un recuerdo en el pasado y otras se refieren a cosas que debo recordar ahora. Entonces, la primera dice, recuerdo encontrarme con ella hace algunas semanas. Entonces decimos, I remember meeting, porque es un recuerdo del pasado. I remember meeting her some weeks ago. Por favor, number 2, por favor, recuerda comprar un carton of milk. Recuerda comprarlo, recuerda comprarlo ahora. Please, remember to buy, yes, very good. Remember to buy, recuerda comprar ahora. Sorry. Recuerda comprar ahora a carton of milk. Claramente recuerdo. Lock the door before I left. Recuerdo que yo lo hice. Recuerdo que lo hice antes de yo irme. Entonces, ¿qué decimos? Locking or to lock. Yo recuerdo que lo hice antes de irme. Entonces, very good. We say, I clearly remember locking the door before I left. Recuerdo haber bloqueado la puerta antes de irme. Tú debes recordar, you must remember. Tú debes recordar apagar todos los computadores antes de que te vayas de la oficina. Debes recordar hacerlo. You must remember to switch off or switching off. Yes, we say, you must remember to switch off. Tú debes recordar apagar dentro de un rato cuando te vayas. I don't remember ever, yo nunca me acuerdo de visitar el museo. Yo nunca me acuerdo de hacerlo. No estoy refiriéndome a un recuerdo del pasado. Entonces decimos, I don't remember ever to visit. Pretty good. To visit this museum. Make sure, asegúrate de que te acuerdes de devolverme 50. Make sure you remember darme
devolverme. Devolverme sí cuenta. Make sure, yes, make sure you remember to give me back. To give me 50 back. Muy bien, entonces recuerdos del pasado, ing. Y cosas que debo recordar hacer ahora, infinitive. Muy bien. Tenemos ahora entonces el verbo regret. El verbo arrepentirse de algo. Entonces, de nuevo, si yo me arrepiento de haber hecho algo antes, digo, I regret, por ejemplo, cheating on my wife. Yo me arrepiento de haber traicionado, de haber engañado a mi esposa. I regret divorcing my husband. Yo me arrepiento de haberme divorciado de mi esposo. Y, again, de nuevo, si hablamos de una acción, de una frase negativa, por ejemplo, yo me arrepiento de no haber pedido perdón. I regret not saying I was sorry. Yo me arrepiento de no haber estudiado. I regret not studying. Y utilizamos el regret más el to cuando queremos anunciar noticias negativas. Wait a minute. Siento mucho decirle, I regret to tell you that your husband left. Siento decirle que su esposo se fue. I regret to tell you. Aquí tenemos entonces, I was rude with my parents when I was a child. Yo fui grosero con mis padres cuando yo era un niño. Entonces, yo me arrepiento de ser grosero con ellos cuando era un niño. I regret being rude with my parents when I was a child. Yo arruiné la vida de mi mejor amigo. Entonces decimos, yo me arrepiento de arruinar la vida de mi mejor amigo. I regret ruining my best friend's life. I broke up with the woman I loved. Yo rompí con la mujer con la que amaba. Entonces me arrepiento de eso. I regret breaking up with the woman I loved. Yo me arrepiento de haber roto con la mujer con la que yo amaba. I failed my driving test. Yo fallé, no me pasaron mi driving test. Entonces me arrepiento de eso. Bueno, dice, I regret failing my driving test. Yo me arrepiento de perder mi test, my driving test. Me arrepiento de haber perdido. I tried to rob a bank when I was 21. Traté de robar un banco cuando yo tenía 21. Y me arrepiento de eso. So, I regret trying. Yo me arrepiento de tratar de robar un banco cuando tenía 21. I didn't learn English at school. Yo me arrepiento de no haber aprendido inglés en la escuela. I regret not learning English at school. Y I didn't travel at all when I was young. Aquí falta la T en esa A. Yo no viajé, entonces me arrepiento de eso. So I say, I regret not traveling at all when I was young. Yo me arrepiento de no haber viajado.
Muy bien. Bueno. Right now, we're going to practice. I have an activity here. Bueno, aquí tenemos entonces varias preguntas, some questions. Y tenemos preguntas, les voy a mostrar algunos ejemplos. Something you are very proud of doing. Algo de lo que estás muy orgulloso de hacer. Very proud of doing. Entonces la idea es que utilicemos la estructura de la pregunta que se nos formula. De todos modos, si no la utilizamos, la idea es que respondamos la pregunta. It is very easy. So, here I have the numbers of the questions. Aquí tengo el número de las preguntas. Y I need some volunteers to speak. Necesito algunos voluntarios para responder esas preguntas. Son preguntas muy fáciles. Nobody? Muy bien, entonces les voy a mostrar las preguntas que les tenía y la estructura que tienen para que lo tengamos en cuenta y ya. Algo que esperas hacer, you hope to do, que esperas hacer antes del fin de año. Un lugar que siempre recordarás haber visitado, you will always remember visiting. Algo en lo que estás mejorando, something you're getting better at doing. Something important that you forgot to do, olvidar hacer, forgot to do. And something you tend to eat, algo que tiendes a comer o a beber demasiado. Algo que nunca considerarías hacer, a job you would never consider doing. Y bueno, tienen diferentes estructuras entonces porque estoy hablando de verbos diferentes. Algunos que utilizan infinitive y otros que utilizan gerundio. Bueno, Ángela, entonces, if you want, you can give me a number and you answer the question. Okay. Number 5, teacher. Number 5, okay. Something important that you forgot to do. Teacher, I have to use the remember or no? If you want. I remember forgetting. No. Yes. Forgetting my homework. Really? You forgot your homework. Yeah. Excellent. Thank you. Very easy. Esteban, give me one now. Esteban? 6. Tell me about something you tend to eat or drink too much. Chocolate and ice cream. Really? Really. And what kind of ice cream do you like to eat? Macadamia. Really, I like it too. Thank you so much. Thanks, too.
Bueno, la idea de estos ejercicios es que no solamente practiquemos gramática, porque lastimosamente para aprender una lengua hay que aprender gramática. Porque si no aprendemos gramática, hablamos la lengua, pero la hablamos mal. Y entonces la idea era que, además de que aprendiéramos la gramática de los gerunds and infinitives, practicáramos speaking, porque no se nos presenta mucho la oportunidad de hablar en inglés. Entonces, bueno, voy a terminar de mostrarles la presentación. Entonces, si digo regret más gerundio, es porque estoy hablando de algo de lo que me arrepiento de haber hecho en el pasado. Y si utilizo regret más infinitivo, es porque le estoy diciendo a alguien, siento informarte, siento decirte, siento hacer esto. Es un sinónimo de I am sorry, lo siento, o I am afraid to. Muy bien. Ahora entonces tenemos stop más gerund y stop más infinitivo. Si digo stop más gerund es porque me estoy refiriendo a una acción que ya dejé de hacer. Yo dejé de fumar. I stopped smoking. Yo dejé de hablar. I stopped speaking. Mientras que si digo stop to do something, parar para hacer algo, es porque dejé de hacer algo para hacer otra cosa. Les voy a mostrar algunos ejemplos. No se ve todo. Bueno, si digo entonces, Sam stopped to have a drink, estoy diciendo, Sam paró, se detuvo para have a drink, para tener bebida, para tomar. Okay. Mientras que si digo, Sam stopped having a drink, estoy diciendo que dejó de tomarse esa bebida. ¿Sí? Entonces, stopped más infinitivo quiere decir yo me detuve para hacer algo. Y stopped más gerund, estoy queriendo decir que yo dejé de hacer algo. Sam stopped to run. Sam paró para correr. Él se detuvo para empezar a correr. Sam stopped running and went away. Sam dejó de correr y se fue. Bob stopped to talk. Bob se detuvo para hablar. Y Bob dejó de hablar. Bob stopped walking and went away. Él dejó de hablar y se fue. Jack stopped to play football. Él se detuvo, él paró para play football, para jugar fútbol. Y aquí Jack dejó de jugar. Jack stopped playing. De nuevo, John se detuvo para comer. Y aquí John dejó de comer. Stop eating. Y finalmente, try más infinitivo y try más gerund. Cuando queremos decir, cuando decimos trata de hacer algo, decimos try to. Ejemplo, si yo les quiero decir a ustedes, traten de hacerlo, try to do it.
Pero si yo estoy probando experimentos y estoy probando una cosa u otra, no me funcionó esto, entonces voy a tratar con esto. Por ejemplo, I could not. Veamos los ejemplos que tenemos en los ejercicios. I couldn't sleep, so I tried. Yo no pude dormir, entonces yo traté bebiendo algo de leche para poder dormir. Ese fue mi experimento. Yo hice algo para poder dormir. Ella trató de alcanzar el libro en la shelf, que estaba muy alta, pero ella era demasiado pequeña. Ella trató de. She tried to reach. Entonces, cuando nuestro mensaje es tratar de hacer algo, decimos to. Yo traté de saltar. I tried to jump. Ella trató de llegar a la fiesta a tiempo, pero su bus se atrasó. She tried to get. Ella trató de. Entonces, si mi mensaje es tratar de, digo to get, or to do anything. Ahora, si mi mensaje es, ay, yo no pude hacer esto, entonces traté haciendo esto. Si mi mensaje no tiene el de en español, entonces en inglés no utilizo infinitivo, utilizo gerundio. Nosotros tratamos abriendo la ventana, pero estaba haciendo tanto calor afuera que eso no ayudó. We tried opening the window, but it was so hot outside that it didn't help. Él trató de obtener un trabajo en el periódico, pero él no fue contratado. They wouldn't hire him. Él trató buscando un trabajo en el newspaper, pero he still wasn't satisfied, pero él aún no estaba satisfecho. She didn't understand the task and I tried. Ella no entendía la tarea, entonces yo traté de explicarle las reglas a ella. I tried to explain. Yo traté de explicarle. Entonces les recuerdo: stop, remember, forget, este no se los expliqué, try, regret y like, que se pueden utilizar cualquiera de los dos porque la diferencia es muy pequeñita, entonces no. Bueno, los principales son los que les acabo de mostrar, pero les voy a mostrar el resto por si los quieren investigar. Give me 1 minute. El verbo mean, mean significa de hecho muchas cosas. Mean significa querer decir algo. Mean significa tacaño o tacaña. Y mean también significa querer o tener la intención de hacer algo. Bueno, entonces les voy a mostrar. Stop. Algunos que no vimos, pero los pueden investigar. Remember, forget, try, regret, go on, mean, meet y ya. Esos son los principales. Los verbos en los que utilizando infinitivo o gerundio el sentido cambia son muy poquitos. Entonces los podemos investigar para que los tengamos en cuenta. Muy bien. So guys, that's it for today. Eso es todo por hoy. Lo que pasa, Liliana, es que sí, o sea, sí podría haber, yo podría preparar clases en las que todos practicáramos pronunciación o speaking,
networking, pero no todos están dispuestos. Y si yo les digo a ustedes, necesito voluntarios para practicar, para responder las preguntas o para que hablemos de algo, los que van a hablar son 6, 7, no son todos. Y la idea es que todos participemos. Y si el tema de hoy fue verb patterns. Ayer, ¿qué vimos ayer? Ayer estuvimos viendo countable and uncountable nouns. Sí, Liliana, todas las clases están en la página. Bueno, goodbye. Profesora, disculpe, las clases